Esto fue lo que vimos. Les puse además este video por si alguien quiere repasar sobre los neurotransmisores. Ahorita yo les mando esta... ustedes deben estar grabando, ¿no? No sé si están grabando la clase. Sí, doctora. Ok. Entonces, igual yo les puedo mandar el documento. Esta fotografía es para que recuerden lo que era su facultad. Esta es la zona donde ahora está la cafetería. Y estos son algunos de sus compañeros. Ese día estábamos celebrando, cosa que no volvimos a hacer hace mucho tiempo, justo en octubre, la semana universitaria. Entonces, estábamos profesores y estudiantes compartiendo unos bocaditos ahí. Muy bien, esta era la información que tenían que tener: la estructura, el metabolismo, síntesis, transporte, liberación y degradación, mecanismos de acción. Entonces ahí metíamos receptores, las vías de señalización, agonistas y antagonistas y las patologías asociadas. Entonces, en ese sentido, estos eran los neurotransmisores. Yo hice acetilcolina, ustedes hicieron el resto de los neurotransmisores. Algunos llegaron anoche. Increíble. Entonces, acetilcolina, este es mi resumen. La estructura, a partir de la acetil-CoA y la colina. La fuente de colina es externa porque nosotros no producimos colina. Y en la síntesis necesitamos una enzima que se llama acetiltransferasa, colina acetiltransferasa, que une la acetil-CoA y la colina. Y se forma entonces la acetil-CoA, la acetilcolina, y se libera coenzima A. Eso era lo que tenían que hacer, chicos, un resumen en una infografía. Yo no lo hice porque no manejo muy bien el tema de las infografías, pero aquí está, era simplemente ponerlo en un formato de infografía. En cuanto a almacenamiento y liberación, la síntesis se hace en el axón, en la terminal nerviosa. Allí están todas las necesidades de la síntesis, excepto que la acetiltransferasa, la colina acetiltransferasa, se sintetiza en el soma y viaja de manera anterógrada hacia la terminal nerviosa. Y ahí se ocurre la síntesis. Una vez sintetizada la acetilcolina, no puede quedar en el citosol de la terminal nerviosa, sino que es encapsulada o guardada mejor en unas vesículas. Casi todos los neurotransmisores tienen sus propias vesículas y tienen un transportador vesicular. Entonces, ese transportador vesicular para la acetilcolina es un transportador que usa el gradiente de hidrógeno para meter acetilcolina. Eso en cuanto al almacenamiento. La liberación se produce por despolarización, y la despolarización hace que se libere, que las vesículas mejor se unan a la membrana terminal, y por exocitosis se libera la acetilcolina. Entonces ahí vamos a almacenamiento y liberación, ¿sí? Una vez allí, se une a sus receptores y después pasamos al tema de eliminación. ¿Cómo se hace la eliminación? Entonces ya cumple su función al unirse con el receptor y se inhibe o se acaba su acción porque hay otra enzima que se llama la acetilcolinesterasa, que rompe la acetilcolina en acetato, que es recaptado, y en colina, que también puede ser recaptada, ¿sí? Ese es. Y lo último son los receptores. Hay dos tipos de receptores: los ionotrópicos y los metabotrópicos. La acetilcolina tiene los dos tipos. Uno es los nicotínicos, que son ionotrópicos, y los muscarínicos, que son metabotrópicos. Bueno, y el nombre era porque su agonista natural se encontró para los nicotínicos, que era la nicotina, y para los muscarínicos, que era la muscarina. Estructuralmente se parece mucho.
Agonistas para los nicotínicos, la nicotina, la ginesteína, y antagonistas el curare y los venenos de serpiente, la mayoría de los venenos de serpiente, ¿sí? Y de muscarínicos pues está la pilocarpina y como antagonista la atropina y la escopolamina. Funciones, tiene funciones motoras, tiene funciones endocrinas, tiene funciones parasimpáticas y tiene funciones sensoriales, y en cada una de esas funciones se describe una que otra actividad. ¿Sí? Y listo, ese era mi resumen, eso era lo que tenían que hacer. Entonces fíjense que aquí está sintetizado todo, está la estructura, está la síntesis, transporte y liberación, recaptación, los receptores y las funciones. Yo no puse las enfermedades relacionadas porque eso le tocó a otro grupo que era miastenia gravis y enfermedad de Alzheimer. Listo. Entonces, era eso. Ahora voy a mirar las que me llegaron en tiempo y lugar, como dicen los abogados. Llegó primero la de sustancia P. Esta es la sustancia P. Voy a tratar de disminuirle un poquito para verlo en contexto. Esto es una infografía, sustancia P y neuropéptido Y. Entonces lo vamos a ampliar para verlo paso a paso, ¿sí? Entonces, este grupo, que es el grupo de, aquí abajo dice, Miguel, Yalme, Mariana y Michelle. ¿Se dice Michelle o Michael? Michael, doctora. Ok, Michael. De Michael y Michael. Ok, listo. Entonces, ellos nos proponen esta resumen. Actúa como neurotransmisor, neuromodulador, ¿cierto? Y esta parte que estoy señalando aquí es su función como principal, ¿cierto? Involucrado en la percepción, involucrada la sustancia P, involucrada en la percepción del dolor. Genera una respuesta en situaciones de estrés, vasodilatación, estimula contracción vascular, y ese es en cuanto a la acción. Y en cuanto a la síntesis, ¿sí? Ellos nos hablan de los genes, los podemos olvidar, ¿sí? Pero la síntesis se hace, no lo dice aquí, pero se hacen en el soma, ¿sí? Lo podemos completar, se hace en el soma. Hay una enzima que lo degrada, que es una aminopeptidasa. Recuerden que esto es un péptido, y lo que hace una aminopeptidasa es romper por el lado amino del aminoácido. Y se libera, ¿cierto? Es transportado, miren aquí lo dice, desde el soma hacia la SOM por transporte anterógrado, o sea, hacia el azón. Y se libera, también se almacena también en vesículas, ya viene en vesículas de hecho, y se libera por exocitosis igual que la acetilcolina, ¿sí? Receptores, los NK, NK2, NK1, NK3, o sea, NK. ¿Sí? Y mecanismo de acción, como estos son metabotrópicos, no son iónicos, normalmente los péptidos tienen receptores metabotrópicos. Entonces, y hay dos tipos o varios tipos de receptores metabotrópicos, unos asociados a proteína G y adenilato ciclasa, y otros asociados a fosfolipasa. Entonces, aquí están, la sustancia P tiene de los dos, activados por fosfolipasa, y la proteína G o adenilato ciclasa. Esos son los clásicos. Antagonistas encefalinas, somastotina, esta recuerden, la tiene otro grupo,
y son neuropéptidos relacionados con la mitigación del dolor, la mitigación de la ansiedad. Son neuropéptidos más de felicidad, como digo yo. ¿Sí? Y, por ejemplo, por eso le dan a uno este tramadol en situaciones de intenso dolor, ¿sí? Porque es un antagonista de la sustancia P. Y relacionado con el Alzheimer y el dolor crónico. El neuropéptido Y, esta era la sustancia P, ahora vamos con el neuropéptido Y. El neuropéptido Y, como su nombre lo indica, es un péptido. Tiene, esto no es importante si no lo recuerda, 36 aminoácidos. ¿Sí? Regula apetito, recuerden la otra sustancia pera estaba relacionada con el dolor, regula apetito, por lo tanto tiene que ver con el metabolismo energético. ¿Sí? El ritmo circadiano, todo está en relación, el apetito y el ritmo circadiano se relacionan, no tiene horas en que empieza a darle hambre, bueno, a los adolescentes y los jóvenes como ustedes tienen hambre todo el tiempo. Se hace la síntesis se hace otra vez en el soma, por la expresión de estos genes, se libera, viaja de manera anterógrada, aquí debe decir, ¿sí? Aquí exactamente, transporte anterógrado, ya viaja en las vesículas y las vesículas en la terminal se liberan por la entrada de calcio. La despolarización produce entrada de calcio y el calcio hace que las vesículas se muevan hacia la membrana del axón y por exocitosis sea liberada. Receptores fáciles, los receptores Y, los de la sustancia PERA, NK, ¿sí? Estos son y las vías de señalizaciones metabotrópicos. Recuerden que casi todos los péptidos tienen receptores metabotrópicos, entonces este está asociado a adenilato ciclasa. ¿Listo, chicos? Bueno, muchas gracias, Miguel. Yamel, ¿cómo se pronuncia? ¿Jamel o Yamel? Jamel, doctora. Jamel, Mariana y Michael. Trabajo a tiempo, en el tiempo pedido y muy bien hecho. Punto para eso. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿hasta ahí alguno tiene una pregunta del resumen infográfico que ha hecho sus compañeros? Bueno, entonces me voy con el otro que llegó a tiempo, que es la enfermedad de Alzheimer. Oh my God. Perdón un minutito, chicos. Un minutito. Bueno, chicos, entonces me disculpan. Estoy cuadrando un problema de metabólicas. Entonces decíamos que me perdí. Ah, sí. Que la enfermedad de Alzheimer fue la siguiente infografía que llegó, también en tiempo y lugar. Y ellos nos hablan de qué es, ¿sí? Una enfermedad mental progresiva con deterioro progresivo. ¿Sí? Se van degenerando las células del cerebro
se va perdiendo en términos general la memoria, ¿sí? Hay desconocimiento del entorno, tienen memoria más antigua que reciente los pacientes que sufren esta enfermedad. Y los neurotransmisores implicados, recuerdan que les dije que por eso yo no había hablado de enfermedades relacionadas, porque uno de los neurotransmisores implicados es la acetilcolina. Hay una disminución de acetilcolina. Entonces, con esa disminución de acetilcolina, también lo que se ha tratado es de usar fármacos. Yo estoy hablando aquí sobre la infografía, de pronto hay cosas que no están, pero quiero completarlas. Como lo que está disminuido es la acetilcolina, pues se usan fármacos que inhiban la acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina. ¿Sí? Y hay disminución de la acetilcolina y un aumento del glutamato. Entonces, de las terapias combinadas implican usar medicamentos que inhiban la acetilcolinesterasa y medicamentos que impidan la acción del glutamato. Entonces, se usan bloqueadores de los receptores de glutamato. Bueno. La genética, transmisión autosómica dominante, quiere decir que se hereda de los padres con los genes dominantes en ambos, ¿sí? De los genes dominantes. Y aquí los medicamentos que les estaba mencionando, los anticolinesteroides y los inhibidores de los receptores de glutamato. Muy bien, Juan, Sebastián, Mariana y Estefanía. Tarea cumplida. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Entonces, así como los estamos presentando, están quedando muy claros, es el resumen, y de ahí voy a sacar las preguntas porque definitivamente les voy a hacer preguntas, pero para el próximo parcial. Me llegó la otra que llegó en tiempo y lugar, fue glutamato y aspartato. Sí me salté, creo que me salté una. No, glutamato y aspartato. La glutamato y el aspartato está en la infografía. Empezamos aquí empezamos con el aspartato, ¿cierto? El aspartato como aminoácido no es un aminoácido esencial, lo podemos sintetizar y eso es lo que dicen los muchachos aquí, ¿sí? El aspartato se sintetiza a partir de otros aminoácidos por los aminotransferasas y también por la desaminación de la asparagina, o sea, por transaminación y por desaminación. Ambos procesos ocurren tanto a nivel de células somáticas como de neuronas. Las rutas metabólicas, por ejemplo, el ciclo de la urea en la glucogénesis. En resumen, el aspartato no es un aminoácido esencial, nosotros lo podemos sintetizar por transaminación y desaminación. Bueno, esta es la parte, digamos, del metabolismo, lo que hace como aminoácido, y esta es la parte de inactivación, cuando ya está en la neurona postsináptica, pues el aspartato puede ser recaptado, ¿sí? Receptores, los MNA, AMPA y cainato, importante, ionotrópicos. Aquí también debo hacer la claridad que la mayoría de los neurotransmisores tipo aminoácidos, sus receptores son ionotrópicos. Los antagonistas, ¿sí? Y
no sé qué dice. Y nos vamos con el glutamato. Al igual que el aspartato, pues el glutamato no es un aminoácido esencial, lo podemos sintetizar por desaminación, aquí lo dice, por desaminación y por transaminación, igual que el aspartato. Entonces existen las vías metabólicas para sintetizar el glutamato y obviamente en la degradación van a intervenir unas enzimas, una que se llama desaminasa, que es simplemente quitarle el grupo amino, y otra que es glutamina sintasa, que a partir del glutamato se le agrega otro grupo amino, no lo dice aquí, pero nos produce glutamina y ya la glutamina no es un neurotransmisor. El glutamato, como todos los neurotransmisores, se almacena en vesículas, ¿sí? En este caso se llaman vesículas del glutamato, en las otras se llamaban vesículas de la acetilcolina, vesículas del neuropéptido Y, etcétera, etcétera. Y tienen el mismo, mecanismo de liberación de todos los neurotransmisores, que es que la vesícula se acerca por entrada de calcio, la vesícula es acercada hasta la membrana plasmática de la terminal nerviosa y ahí por exocitosis es liberada. Receptores ionotrópicos, estos, les dije que la mayoría de los neurotransmisores tipo aminoácidos tenían receptores ionotrópicos y también tiene un receptor metabotrópico asociado a proteína G. ¿Qué es lo que hemos aprendido aquí hasta ahora? Hay las patologías, ¿sí? El aumento de glutamato produce isquemia hipoxia, epilepsia, o cuando hay déficit de los AMPA, o cuando hay cuando su acción está asociada a diferentes neurotransmisores. Les iba a decir que hemos aprendido aquí de los 3 o 4 neurotransmisores que hemos visto, que hemos recordado, ¿sí? Que hay varios tipos de receptores, 2 tipos básicamente, ionotrópicos y metabotrópicos. Los metabotrópicos están asociados a adenilato ciclasa, proteína G, o a fosfolipasa. Y los ionotrópicos casi todos son canales iónicos, ¿sí? Hemos aprendido que los péptidos se sintetizan en el soma y viajan de manera anterógrado hacia la terminal nerviosa, y hemos aprendido que todos se almacenan en vesículas. Aquí voy a meter de una vez la cuñita, excepto el óxido nítrico. El óxido nítrico no hay manera de almacenarlo porque es un gas que se disuelve en el medio celular, ¿sí? Pues todos se almacenan en vesícula y todos tienen el mismo mecanismo de liberación, que es la entrada de calcio a la terminal nerviosa y la pegada del calcio a los microtúbulos arrastra la vesícula hasta la membrana de la terminal y allí por exocitosis se libera. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Les está quedando claro todo? Sí, doctora. Sí, Bueno, y nos vamos espérense que este me llegó tarde. Ah, no, este llegó también. Noradrenalina y adrenalina, la estructura. ¿Sí? La estructura, ambas, aunque no lo dice aquí, bueno, lo medio dice, ambas son derivadas de otro aminoácido que se llama tirosina. Y lo que hace la tirosina es hidroxilarse y metilarse, aquí, hidroxilarse y metilarse, este es un grupo metilo, para formar noradrenalina y formar adrenalina, ¿sí? Bueno, fíjense que hasta ahora yo no he insistido mucho en las enzimas, pero cada proceso tiene asociado una enzima.
Almacenamiento, de nuevo en vesículas. La inactivación, eso sí muy importante que las aprenda, para la noradrenalina y la adrenalina. Estas enzimas, porque los fármacos para tratar las enfermedades relacionadas con adrenalina y noradrenalina, la mayoría de los fármacos están dirigidas hacia esta enzima que se llama la monoamina oxidasa y la catecolortometiltransferasa, ¿sí? La COM y la MAO. Entonces es importante que recuerden esto. Y los receptores, entonces tenemos receptores, alfa, beta, ¿sí? Y lo que cambia entre un receptor y otro es la afinidad. Como ustedes saben, los neurotransmisores pueden tener varios receptores. Eso también lo tengo que insistir aquí. ¿Qué cambia entre un receptor y otro? Primero, ¿dónde se expresan? Segundo, que los receptores no son exactamente morfológicamente iguales, ¿sí? Y como no son morfológicamente iguales, entonces tienen afinidades distintas por las moléculas. Patologías asociadas, síndrome Pontrieu y depresión isquémica, isquemia orgánica. Muy bien. Vamos a ver otro. Aquí yo creo que ya me toca ir a donde están los que están retrasados. Ay, 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 ay. Bueno, me voy a ir a miastemia gravis porque miastemia me lo envió, pero olvidó el anexo. Entonces, perdón, aquí cierro esto. Miastemia gravis. Me lo envió en tiempo y lugar, pero olvidó anexarlo. No sé si, espero que haya sido un olvido involuntario o un problema de computador. Sí, es así. Laura, Alejandro, Juan Felipe. Perdón, y no les di las gracias y noradrenalina, adrenalina. Daniela, Paula, Luisa, Claudia y Juan, muy buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, y el trabajo de Laura, Alejandro, Juan Felipe y Johnny es sobre miastemia. Llegó el correo en tiempo, pero no llegó el anexo. Bueno. Es una enfermedad autoinmune producida por el bloqueo postsináptico de la placa mioneural. Entonces tiene que ver con la acetilcolina, ¿sí? ¿Cómo se daña esa placa? Pues no se desconoce por qué se generan anticuerpos. Uno mismo genera anticuerpos contra la unión neuromuscular. Posiblemente un virus, posiblemente exposición a algún fármaco o que haya y que daña además el gen, ¿no? Debilidad y fatigabilidad. Recuerden que está afectada la placa neuromuscular. Hay caída del párpado, ¿cierto? Caída, este es el párpado, hay caída del párpado. Hay pérdida de la expresión facial porque todos los músculos de la cara se pierden el tono. Entonces no hay manera de mantener la expresión. Bueno, como les decía, no es muy conocido el tema de por qué se produce la miastemia gravis. Hay muchos genes involucrados en esto. La acetilcolina es el principal. La acetilcolina es el principal neurotransmisor y en la acetilcolina, como lo vimos que fue el primero, está implicada la acetilcolina, la colina acetiltransferasa, ¿cierto? Y la acetilcolinesterasa que lo sintetiza y la acetilcolinesterasa que lo degrada. Entonces, por ahí vamos a ver cómo es un anticuerpo, como es una enfermedad que produce el bloqueo postsináptico de la placa mioneural, de la placa motora. Entonces vamos a ver cómo está orientado el tratamiento. ¿Sí? El tratamiento
Un recambio que es, perdón, un tratamiento que es estar cambiando el plasma. Recuerden que es una producción de anticuerpos contra la placa. Entonces se propone que si estamos haciendo limpieza del plasma, pues los anticuerpos disminuyen y por lo tanto el daño, ¿sí? Y la otra intervención son a nivel del sustrato, acetilcolina, a nivel de la síntesis, colina acetiltransferasa, y a nivel de la inactivación, que es la colinesterasa. Bueno, pues ya vimos esto. Ahora, estos son los inhibidores de la acetilcolinesterasa que se usan para el tratamiento de la miastenia y inhibir la síntesis fosfolipasa. Recuerdan que esa la vimos como una proteína asociada a uno de los receptores que vimos antes. Bueno, chicos, esto vamos a cerrar. Y ahora sí vienen los otros. Los voy a leer en el orden que están ahí, pero ya todos, definitivamente todos llegaron tarde. ¿Sí? Doctora, qué pena. Nosotros somos el grupo de dopamina, serotonina y histamina. Nosotros enviamos la infografía pues el domingo, sino que nos dimos cuenta ayer que nos había rebotado, pero pues por el grupo del salón enviamos la infografía el domingo. Entonces, qué pena con ese, no sé. Pues a mí error no que- me llegó el día 11 a las 9:56 de la noche. Y a esa hora yo Sí, estoy en doctora, casa. y nosotros es que ayer lo volvimos a enviar, sino que por el grupo del salón lo enviamos, sí, el domingo temprano. Que porque nos rebotó y nos dimos cuenta. Si quiere le mandamos prueba que lo enviamos temprano también. Porque qué pena, doctora, la verdad es que no nos habíamos dado cuenta y ayer por la noche que revisamos nos dijimos, ay, nos rebotó. Y entonces, ¿a qué correo lo enviaron? ¿Qué otra Patricia Landazuri existe? Por Dios Pues bendito. doctora, no sé, a veces los correos rebotan, entonces pues eso casi siempre aparece en la notificación, sino que el compañero que lo envió no había visto la notificación de que se había rebotado. ¿Qué dicen? ¿Les creemos? Doctora, es que Doctora, nosotros nos pasó algo igual, pero a mí mi compañero mandó el soporte en el correo, los de neuropéptidos. Ay, ay, Mi ay. compañero Ok. se mandó un soportico ahí, Yo voy a ahí mirar. todo. Bueno, dopamina y serotonina. Aquí está. Voy a bajarle un poquito. Aquí está. Empezamos con la dopamina a través de receptores metabotrópicos que utilizan la adenolatociclasa. ¿Sí? Vamos a empezar aquí en el orden. No veo estructura, pero no importa. Síntesis terminales dopaminérgicas. La dopamina es un aminoácido modificado. ¿Sí? Entonces, el sustrato es la tirosina, igual que las catecolaminas, que la adrenalina y la noradrenalina, y tienen las mismas enzimas de síntesis al comienzo. Comparte la dopamina con la adrenalina y la noradrenalina, las enzimas de síntesis. Algunas de las enzimas de síntesis. Sobre liberación y transporte, aquí están vesículas de liberación por exocitosis, o sea, se almacena, se sintetiza en las terminales, se almacena en vesículas y se liberan por exocitosis, y al igual, ¿cierto? Al igual que adrenalina y noradrenalina, utilizan como enzimas de degradación la MAO y la COM, catecolamina sortometiltransferasa. Y receptores, a veces los receptores son muy fáciles porque tienen el nombre, o al menos la inicial
de, al menos la inicial del nombre, ¿cierto? De receptores D1, D2. Y está relacionado con Parkinson, esquizofrenia y las adicciones. Me pasa serotonina. La serotonina también es un, digamos, proviene de un aminoácido modificado y por lo tanto su síntesis tiene que ser en la terminal, ¿no? Miren, aquí está el sustrato. Recuerdan catecolaminas y dopamina, el sustrato era la tirosina, que es un aminoácido. En este caso la dopamina, el sustrato es el triptófano. ¿Sí? Lo modifica, lo hidroxila y lo descarboxila. Estos, junto con la dopamina, ustedes vieron, necesitan cofactores y los cofactores son enzimas. Perdón, son enzimas, no, son vitaminas. Tetrahidrofolato, el oxígeno, el hierro. Y acá también se necesita el tetrahidrofolato modificado. ¿Sí? Bueno, igual que los otros tres neurotransmisores, su degradación, en su degradación interviene la MAO. ¿Sí? Muy bien. Los receptores, estos son los H, los 5H, porque el nombre de la serotonina realmente es la 5-hidroxitriptamina. Entonces, sus receptores toman el nombre de la sustancia. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor también de la tranquilidad, ¿sí? De hecho, cuando uno almuerza y el almuerzo es abundante en carnes, las carnes tienen bastante triptófano, entonces ese triptófano es modificado rápidamente a serotonina y por eso a uno le da esa, digamos, como esa somnolencia posalmuerzo y necesita una siestecita cuando se puede. ¿Sí? Y la histamina también es otro aminoácido modificado. La histamina, contrario a lo que trae la serotonina, es más un aminoácido también relacionado con el dolor que producen las inflamaciones, ¿cierto? Neuronas la síntesis es en el terminal nervioso y el sustrato este aminoácido, ¿sí? La histidina. Transporte y liberación igual. Necesitan calcio para mover las vacuolas hacia la terminal nerviosa. Y también la enzima es la misma, ¿no? La catecolamina ortometiltransferasa, o lo que ustedes llaman o metiltransferasa. Bueno. Ya dejamos aquí y ya nos vamos con los llegadores tarde. A ver, yo tengo aquí, para que vean que yo soy muy juiciosa, GABA me llegó a las 22:11 minutos. Voy a ponerte aquí GABA como el último. No, el último es el que me llegó a las 22:45. Y ese es péptidos opioides. Muy bien, entonces GABA. Chicos, ustedes recogen entre ustedes estas infografías para que las tengan y puedan estudiar, ¿sí?
Bueno, el GABA está en la estructura. Nuevamente tenemos un aminoácido modificado. ¿Sí? Modificado a partir del glutamato. Entonces, como aminoácido modificado o como neuropéptido derivado de aminoácidos, su síntesis va a ser en la terminal nerviosa, también va a tener un transporte por vesículas, aquí lo dice, ¿sí? Un transporte por vesículas. Los receptores tiene de dos tipos, iónicos o ionotrópicos, ¿sí? A los cuales se unen las benzodiazepinas. Y los metabotrópicos, que otra cosa que estamos aprendiendo aquí de esta infografía, y gracias por mencionarlo, es que la acción de los dos receptores es distinta, no la acción, sino el tiempo de respuesta, ¿sí? El tiempo de respuesta en los ionotrópicos, la respuesta es casi inmediata, mientras que en los metabotrópicos la respuesta es más lenta. Bueno, y aquí están las patologías asociadas, que es la epilepsia, la enfermedad de Huntington, algunos que tengan problemas de alcoholismo, se les ha asociado problemas en este neurotransmisor. Y glicina, entonces otro aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos llevamos como neurotransmisores o modificados de aminoácidos? Bueno, por ese lado vamos a hacer algunas preguntas. La glicina, otra vez, como aminoácido, es un aminoácido no esencial, de tal manera que se puede sintetizar, ¿sí? Se puede sintetizar como todos los aminoácidos no esenciales. Esta hiperglicemia no cetósica, perdón, hiperglicinemia no cetósica es un error innato del metabolismo que vamos a ver en la próxima clase, que creo que nos toca este viernes a las 2, ¿no? El viernes a las 2 nos vemos. Bueno, neuropéptidos dice que llegó a tiempo. Doctora, y nosotros le mandamos el soporte en el correo. Bueno, voy a revisar el soporte porque, no sé, óxido nítrico me llegó, neuropéptidos. Este es el último, ¿no? Entonces me voy con óxido nítrico, que llegó primero. Doctora, qué pena interrumpirle. De todas formas, pues por parte del grupo de óxido nítrico, si quisiéramos como excusarnos, pues entendemos que es responsabilidad de todo el grupo haber mandado la infografía tarde. Sin embargo, pues sí tuvimos algunas dificultades porque uno de nuestros compañeros pues continuó hospitalizado. Entonces tuvimos pues algunas dificultades con la información y eso. Pues de todas formas, como le digo, entendemos que es responsabilidad del grupo completo, pero pues sí quisiéramos como excusarnos un poquito por eso. Bueno, yo acepto las disculpas y le digo, échame a mí la culpa de lo que hiciste. Sí, ustedes tienen que responsabilizarse, muchachos. Si hay alguien enfermo, solidaridad con él y asumir las responsabilidades de ese personal que esté enfermo, ¿sí? No alcahuetear nada, absolutamente nada. Hay gente que es muy recostada, muchachos. Aquí también tenemos que formarnos para la vida, no solo para el conocimiento, ¿sí? Entonces tenemos que formarnos para la vida, y para formarnos para la vida incluye responsabilidad sobre las tareas. Hagan de cuenta que están trabajando y que su jefe les pidió una información y que ustedes tienen que responder por esa información, porque de ello depende su trabajo. Entonces, el estudio es un trabajo. Sus papás les pagan para que hagan este trabajo que es estudiar. O ustedes se lo pagan, yo no sé cómo funcionan sus cosas. Entonces, responsabilidad. Asuman las cosas con responsabilidad. Muy bien, entonces el óxido nítrico, les decía que es el único que nos va a cambiar porque no tiene vesículas, ¿sí? Miren, aquí lo dicen, muchachos, claramente. Porque, perdón, es este.
ellos no se almacenan en vesículas porque es un gas. Entonces se sintetiza y rápidamente es liberado. La enzima importante aquí se llama óxido nítrico sintetasa, y lo hace a partir de la arginina, otro aminoácido, ¿cierto? La arginina es un aminoácido y al producir el óxido nítrico se cambia a citrulina. La citrulina es otro aminoácido, pero la diferencia es que este aminoácido es no proteico, ¿sí? El óxido nítrico sintasa. Entonces, la diferencia con los otros neurotransmisores es que no necesita ser almacenada. La arginina produce, ¿cierto?, citrulina y óxido nítrico, y la enzima importante aquí es la óxido nítrico sintetasa. Tampoco requiere receptores porque fácilmente, como es un gas, atraviesa la membrana, pero sí se une a otra vez a proteína G, ¿sí? Y a través de la producción de AMP cíclico, a través de la adenilato ciclasa, pues cumple con sus mecanismos de acción. Está relacionado, es un vasodilatador, ¿sí? Entonces, cuando hay poco óxido nítrico, pues se va a producir primero disfunción eréctil. La fisiología de la erección incluye vasodilatación. Hay poco ácido nítrico, entonces se produce hipertensión arterial, ¿sí? Y sobre todo está asociada, su ausencia está asociada a trastornos depresivos. Y por último, ya no tengo más últimos. Sí, neuropéptido. El neuropéptido Y. ¿Alguien me faltó? No, ¿verdad? Santiago, Sara y Santiago, Sofía. Este es el trabajo de ellas. Péptidos opioides. A mí me encanta mucho la bioquímica de los péptidos opioides. Aquí están la estructura, ¿cierto?, de los péptidos opioides. Muy bien. Como son péptidos, ¿dónde se van a producir? En el soma, ¿sí? Se producen en el soma. Como están en el soma, entonces tienen que viajar hasta la terminal nerviosa a través de la zona, transporte anterógrado. La sintetizan unas enzimas, no las veo aquí. Bueno. Y la degradan otras que se llaman peptidasas. Y estos son los péptidos, las encefalinas y las endorfinas, dinorfina. ¿Cuál es la característica de estos péptidos? También están relacionados con el humor, ¿sí?, el estado de ánimo. Entonces, al igual que la serotonina, se relacionan con estados de felicidad, de tranquilidad. Y el ejercicio, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, el estímulo muscular, el estímulo mismo del ejercicio y las sustancias que se liberan, pues hace que se liberen también endorfinas. Y por eso cuando uno termina el ejercicio tiene un estado de satisfacción de haber realizado ejercicio, ¿sí? Bueno, cuando tienen pocos neuropéptidos, pues ahí tienen las consecuencias, como son estados de felicidad. Ay, Dios mío. Como son estados de felicidad, entonces
pues si no hay esos neuropéptidos, hay cambios de humor. ¿Listo? Bueno, chicos, yo ya cumplí, ustedes medio cumplieron, no mentiras, cumplieron, pero hay que, como decía mi mamá, la letra con sangre entra, hay que generar algunas presiones para que se acuerden para toda la vida de que hay que ser cumplidos. Preguntas. ¿Les sirvieron las infografías? ¿Ya saben qué van a estudiar? Bueno, se fueron. Chao, muchachos, nos vemos. Entonces, les queda el trabajo. Le queda el trabajo, alguien que se comprometa conmigo a recoger las infografías o se las mando a... No, hagan el trabajo ustedes. Alguien que se comprometa a recoger las infografías y se las reparten a todo el grupo, ¿sí? Ya les mando la mía. Gracias, profe. Bueno, entonces que estén muy bien, muchachos, nos vemos el viernes. Gracias, doctora. Ok, saludos. Doctora, una Gracias, pregunta. doctora. Hasta luego. Perdón, ¿qué me ibas a preguntar? Sí, doctora, es que las de tilcolina, esas se evaluó en el parcial pasado, ¿también entraría en este? Ah, ok, listo, no. Está bien, no. Ah, Ya lo bueno, evalué, sí. bueno, gracias, doctora. Ok, bueno, chicos, que estén muy bien.